Bienvenidos a Noticia y Verdad con Héctor Valenzuela, un espacio donde encontrarás información nacional, local e internacional con el mensaje de Dios para tu vida. Quédate con nosotros. Saludos apreciados hermanos y amigos, mi nombre es Héctor Valenzuela, le damos la bienvenida a Noticia y Verdad, el espacio donde escuchas la información y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Salimos desde el Perú y para todo el mundo a través de Radio Koinonia Cusco, uniendo al pueblo de Dios. Hoy es jueves 11 de marzo del 2026, estás en Noticia y Verdad. A esta hora te presentamos las principales noticias que desarrollaremos el día de hoy. El MINEN confirma 64% de avance en reparación del ducto de Camisea. Juan Carlos Velasco Guerrero jura como nuevo ministro de Salud. Indecopi inicia fiscalización nacional en grifos por alza de precios. Bono de arrendamiento para damnificados por lluvias en regiones. Sistema de autoridades aymaras es declarado patrimonio cultural. Vladimir Cerrón acude al Tribunal Constitucional para anular condena. Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE en sesión permanente por tachas electorales. Alerta naranja en Sicuán y Canchis por tormentas eléctricas, información regional. En Cusco, operativos contra el tráfico de maquinaria pesada. Información desde Arequipa, Majesiguas 2 sigue trabado por arbitraje internacional. En Puno advierten descenso crítico en el nivel del lago Titicaca. Información desde la región La Libertad, refuerzan seguridad en Patás ante minería ilegal. Información internacional, José Antonio Kaz asume la presidencia de Chile. Tensión nuclear, ataques en el estrecho de Hormuz. Inteligencia artificial en la salud, el Atlas de Células Humanas. También hablaremos sobre el sobrepeso, diabetes e hipertensión que elevan el riesgo de falla renal crónica, alerta así eSalud. Información en el ámbito deportivo, el Club Sporting Cristal clasifica la fase de grupos en la tanda de penales y derrota 3-2 a Carabobo de Venezuela. Cienciano inicia operativo Altura para recibir a Universitario de Deportes. Alianza Lima llega como líder al clásico el domingo. Irán queda fuera del Mundial 2026 por conflictos políticos. Y hoy en Tesoros Eternos, con Mónica Castañeda, hablará acerca de la escalera de la vida creciendo en nuestra fe. Y en Respuestas en Génesis, la lucha cultural. Queremos agradecer al Centro Especializado en Salud Mental y Terapia del Lenguaje Confía. Si a tu hijo no se le entiende al hablar o no dice las palabras que corresponden a su edad, no dejes que pase más el tiempo y comunícate con nuestra hermana la licenciada en Psicología Mónica Castañeda. Atenciones presenciales y virtuales. Consultas al 984-329232. Repito, consultas y citas al 984-329232. Iniciamos con el desarrollo de las noticias para el día de hoy, jueves 11 de marzo del 2026. El Ministerio de Energía y Minas confirma 64% de avance en reparación del ducto de Camisea. El Ministerio de Energía y Minas, MINEN, informó que los trabajos de reparación del gasoducto de TGP en Mega Antón y Cusco han alcanzado un 64% de avance. Cuadrillas especializadas trabajan de forma ininterrumpida y se prevé que la instalación de tuberías culmine este viernes. Esto permitiría iniciar la normalización del suministro de gas natural vehicular o GNV a nivel nacional para este domingo 15 de marzo, aliviando la crisis energética que ha afectado el transporte en todo nuestro país. Juan Carlos Velasco Guerrero jura como nuevo ministro de Salud. El presidente de la República, José María Balcázar, juramentó a Juan Carlos Velasco Guerrero como nuevo ministro de Salud en reemplazo del renunciante Luis Quirós Avilés.
Velasco Guerrero es médico cirujano y se desempeñó previamente como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud y superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud, Su Salud. Asimismo, ocupó la dirección general del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El nuevo titular del Ministerio de Salud, MINSA, es especialista en medicina interna, maestro en administración de servicios de salud y doctor en salud pública con amplia experiencia en el sector público. También se ha desempeñado como director ejecutivo del Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como director médico del Hospital Emergencia Atevitarte y gerente de Sanidad en la Municipalidad del Callao. Bueno, hubieron muchas quejas últimamente acerca del desempeño del Ministerio de Salud, acerca del desabastecimiento de medicinas en los nosocomios, en los hospitales de nuestro país. Deseamos que el desempeño de este nuevo ministro llamado, ¿sí?, el ministro Juan Carlos Velasco Guerrero, como nuevo ministro de Salud, que le vaya bien en su desempeño como ministro de Salud. Continuamos con la información. Estás escuchando Noticia y Verdad. El Indecopi anuncia, ¿sí?, inicia fiscalización nacional en grifos por alza de precios. Ante las constantes denuncias por el incremento injustificado en el precio de los combustibles, Indecopi ha desplegado operativos en diversas regiones de nuestro país. Las sanciones para los grifos que incurren en prácticas especulativas o concertación de precios podrían hasta llegar hasta las 1000 UITs. De esta manera se busca proteger la economía de los transportistas y usuarios de provincias que han visto encarecidos los fletes y pasajes. Bono de arrendamiento para damnificados por lluvias en las regiones del Perú. El gobierno aprobó la sexta convocatoria del año para el otorgamiento de 82 bonos de arrendamiento de vivienda para emergencias, denominado BAE. Este subsidio está dirigido a familias de diversos distritos del país, cuyas viviendas han colapsado o han sido declaradas inhabitables debido a las intensas precipitaciones. La medida busca dar solución habitacional temporal mientras se ejecutan planes de reconstrucción en las zonas afectadas. Sistema de autoridades aymaras es declarado patrimonio cultural. En un acto de reconocimiento a la identidad andina, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación al Sistema de Organización de Autoridades Aymaras, los denominados Gilacatas, Auquis y Taicas del distrito de Pomata, en Puno. Esta declaratoria resalta la vigencia de las formas de gobierno ancestrales y su importancia en la cohesión social de las comunidades del altiplano. A esta hora presentamos a tu espacio Tesoros Eternos con Mónica Castañeda. Más que el oro, más que el mar, tu palabra es mi hogar. Tesoros que no morirán, en mi alma siempre vivirán. La escalera de la vida. Bienvenidos a Tesoros Eternos, un día más en el que podemos extraer preciosos tesoros de la palabra de Dios para nuestra vida. Hoy vamos a descubrir que la fe no es una estatua quieta, sino una escalera en movimiento. ¿Escuchaste alguna vez sobre la escalera del éxito? Bueno, en este caso Pedro nos anima a escalar unas escaleras más importantes en la vida que tú y yo debemos ir recorriendo y escalando. Si sientes que tu vida está estancada, Pedro nos dejó una hoja de ruta para participar de esa misma naturaleza de Dios. Vemos en 2 de Pedro capítulo 1 del versículo 4, la parte final, y vamos en adelante, que Pedro dice: lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor,
porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Muchos dicen, yo creo en Dios, a mi manera, yo tengo fe, yo voy a la iglesia, yo congrego en tal denominación, yo sirvo en la iglesia, pero su vida sigue igual, con el mismo mal carácter, el mismo desánimo, la misma falta de amor, la misma, de repente, reacciones que cuando no conocían a Cristo. Esta fe que nosotros tenemos y que es la base, es como tener un auto de lujo, pero no saber conducirlo. Creer es solo el inicio. El tesoro está en lo que añadimos a esa fe. Vamos con ejemplos. Pedro nos dice, añadan a su fe virtud. En el trabajo, esto significa no ser un empleado del montón, sino el que hace las cosas con excelencia, aunque el jefe no lo vea. Ser el primero en llegar y el último en irse. Luego dice, añadan dominio propio. Es ese segundo de silencio antes de gritarle a tu pareja, por ejemplo, o de reaccionar con ira en la calle o en el tráfico, o cuando las personas de repente están caóticas y de repente alguien se metió en la fila. Es tomar el volante de tus emociones y sobre todo, añadan afecto y amor. No es solo querer a los que te caen bien, sino tener la valentía de perdonar a quien te falló. Esa es la verdadera naturaleza divina actuando en ti. Quizás hoy que me escuchas por primera vez y dices, Mónica, yo ni siquiera entiendo ni sé de qué trata ese primer escalón, no tengo esa fe. Déjame decirte algo, Jesús no te pide que subas la escalera solo o sola para llegar a Él. Él bajó hasta el último escalón para darte la mano y subir contigo. Hoy puedes experimentar una vida nueva. No se trata de religión, se trata de una relación real. Si estás cansado o cansada de intentar ser bueno por tus propias fuerzas y fallar, hoy puedes recibir su paz y su capacidad para transformarte. Invita y dile a Jesús, hoy reconozco que necesito esa naturaleza tuya. Dame esa fe real y enséñame a caminar contigo. Pero tú, amigo, amiga que me escuchas, que ya eres creyente, tienes la fe en Cristo y tú dices, no, yo sí creo en Jesús como mi Salvador. Pero hoy te hago una pregunta. Al mirar tu vida, tu familia o tu trabajo o tu entorno, ¿en qué escalón te has detenido? ¿Es acaso en el dominio propio? ¿Porque permites que el mal genio gobierne tu casa? ¿Es en la virtud quizás? ¿Porque te has conformado con hacer lo mínimo en lugar de buscar la excelencia? ¿O quizás es en el afecto fraternal, porque guardas un rencor que no te deja avanzar? No trates de subir toda la escalera hoy, solo identifica esa área donde necesitas ejercitar tu fe y dile a Jesús, Señor, ayúdame en este paso específico, porque cuando te esfuerzas en crecer es ahí donde realmente empiezas a conocer a Cristo de forma real. ¿Qué te parece si este día, estos días en adelante, empezamos a ejercitar la virtud? Ya tienes la fe, pero ¿qué te parece si avanzamos un peldaño con la virtud? Quizás la honestidad costosa, devolver el cambio de más a un cliente o a alguna persona, incluso cuando nadie se da cuenta. ¿O qué te parece si el respeto al orden, ceder el paso, respetar el turno en la fila del banco o no ensuciar los espacios públicos? La virtud es el valor de hacer lo correcto aunque los demás no lo hagan. Por ejemplo, cuando en una conversación alguien empieza a hablar mal de otra persona que no está, el acto de virtud es detener el chisme o cambiar el tema. O en tu familia, la iniciativa sin que te lo pidan, hacer una tarea del hogar que le corresponde a otro para aliviar su carga. O la respuesta suave, responder con calma ante un reclamo injusto de tu hijo o de tu pareja. La virtud aquí es el coraje de no pagar con la misma moneda. ¿Qué te parece si lo llevamos a la acción y empezamos a ejercitar esa virtud en estos días? Muchas gracias por haberme acompañado en este tiempo de Tesoros Eternos. Soy tu amiga Mónica Castañeda y te espero la próxima vez que nos escuchemos en Noticia y Verdad, que es el espacio que nos abre cada día. Un abrazo.
Candidato Vladimir Cerrón acude al Tribunal Constitucional para anular condena. La defensa legal del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, buscando anular la sentencia de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Huanca. Cerrón, quien ya lleva más de 880 días en la clandestinidad, alega una presunta vulneración al debido proceso. El Tribunal Constitucional deberá evaluar si admite a trámite este recurso, mientras el Ministerio del Interior mantiene la recompensa de 500.000 soles por información que facilite su captura, la cual se ha convertido en un tema central de debate en la campaña electoral presente. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE en sesión permanente por tachas electorales. A solo un mes de las elecciones generales del 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra en sesión permanente para resolver las últimas tachas y exclusiones contra candidatos presidenciales y al Congreso. La controversia se centra en las omisiones en las hojas de vida sobre sentencias judiciales y bienes no declarados. Por su parte, la OMPE ha confirmado que los kits electorales comenzarán ya a ser distribuidos a las oficinas regionales o denominadas ODPE a partir de este fin de semana, priorizando las zonas más alejadas de la Amazonía y los Andes. Información regional: alerta naranja en Sicuán y Canchis por tormentas eléctricas. El CENAMI mantiene la alerta naranja en las provincias altas de Cusco. Para este jueves 12 se pronostican tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Canchis, Espinar y Chumbivilcas. Se recomienda a la población rural evitar permanecer en campo abierto o cerca de árboles y estructuras metálicas, tras el reciente fallecimiento de un ciudadano en Maranganí por descarga atmosférica. Estás en Noticia y Verdad. Recuerde que Noticia y Verdad es el espacio donde usted que escucha la información del momento, la información presente, y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Operativos contra el tráfico de maquinaria pesada en Cusco. La policía y la fiscalía incautaron maquinaria pesada en diversos puntos de la región del Cusco por presuntos delitos aduaneros y falta de documentación legal. Información regional desde Arequipa: Majes Siguas 2 sigue trabado por arbitraje internacional. El gobierno regional de Arequipa informó que el proyecto de irrigación Majes Siguas 2 permanece en un punto muerto debido al proceso de arbitraje con la empresa Cobra. Los agricultores de la zona han convocado a una movilización para este viernes, exigiendo que el Ejecutivo Nacional asuma la titularidad del proyecto para garantizar la seguridad alimentaria y la generación de miles de empleos en el sur de nuestro país. Información regional, esta vez desde Puno: advierten descenso crítico en el nivel del lago Titicaca. Autoridades ambientales en Puno han reportado que el nivel del lago Titicaca ha descendido a 15 centímetros por debajo de su promedio histórico debido a la falta de lluvias constantes y a las altas temperaturas por la tarde. Esta situación afecta directamente a los criadores de truchas y al transporte por el lago, al transporte lacustre hacia las islas de los Suros y Taquiles. Se ha solicitado la declaratoria de emergencia para el sector agropecuario de la región. Información desde el norte: La Libertad. Refuerzan seguridad en Patás ante minería ilegal. El Ministerio del Interior ha dispuesto el envío de un contingente adicional de 200 efectivos de la DIROES a la provincia de Patás. Esta medida busca frenar las incursiones de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal que han perpetrado ataques contra empresas formales y comunidades locales. El estado de emergencia en la zona se extenderá por 30 días adicionales. Información internacional: José Antonio Kaz asume la presidencia en el vecino país de Chile. En una ceremonia marcada por un cambio de rumbo político, José Antonio Kaz asumió oficialmente la presidencia de Chile, sucediendo a Gabriel Boric. En su discurso inicial, Kaz enfatizó medidas en el país de Chile
acerca de seguridad fronteriza y reactivación económica, lo que está generando gran expectativa en las relaciones comerciales con el Perú y el control migratorio en la frontera sur, esto es, entre Tacna y Arica. Información internacional, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, tensión nuclear, ataques en el estrecho de Hormuz. La crisis en Medio Oriente se agrava tras reportarse al menos 4 ataques a buques mercantes en el estrecho de Hormuz, una de las rutas de petróleo más importantes del mundo. El Kremlin ha acusado directamente al Reino Unido de cooperar con Ucrania en bombardeos estratégicos, lo que ha puesto a la OTAN en un estado de alerta máxima y mantiene la volatilidad en los precios internacionales de la energía. Esto acerca de lo que está también ocurriendo, la guerra que se mantiene entre Ucrania y Rusia, la invasión ya pasados 4 años ya de la invasión Rusia hacia territorio ucraniano y que esta guerra aún no cesa. Rusia acusa al Reino Unido de cooperar con Ucrania en bombardeos estratégicos. Esto está generando tensión también en esta organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, que aglomera a países occidentales, países europeos unidos, que obviamente dentro de este conglomerado se encuentra también el Reino Unido. A esta hora ingresamos a tu espacio Respuestas en Génesis. Bienvenidos a Respuestas Hoy, el programa de radio de Respuestas en Génesis. Lo que realmente importa, parte 3. Involucrar eficazmente la cultura. Les habla Ken Ham, director ejecutivo del Ministerio de Apologética Global de Respuestas en Génesis. En este momento hay una guerra en nuestra cultura. El abismo entre lo cristiano y lo que no lo es se ensancha cada día más. ¿Qué ha estado pasando? Bueno, la batalla real es entre 2 fundamentos diferentes, la palabra del hombre versus la palabra de Dios. Si comenzamos con la palabra del hombre, entonces nosotros llegamos a hacer las reglas, determinamos el bien y el mal. Todos hacen lo que les parece bien, pero si comenzamos con la palabra de Dios como la autoridad, hay absolutos morales que vienen de Dios. El bien y el mal no cambiarán según nuestra cultura o cómo nos sintamos. Debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios como nuestra autoridad en todas las áreas. Esa es la única manera de involucrarnos efectivamente en esta cultura secular. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengenesis.org. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde escuchas la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Escuchábamos a este ministerio, para nosotros muy importante, porque capacita al pueblo de Dios para dar respuesta a un mundo que requiere la verdad. Sí, el Señor dijo claramente: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es que necesitamos alumbrar con la verdad. Hoy hablaba acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Una vez más, este tema es recurrente y es muy importante. Sí, el autor de Respuestas en Génesis, Ken Ham, hablaba de ese gran abismo que existe en este mundo, la verdad de Dios y la cultura, es decir, lo que dice el hombre. Vamos a leer del libro de Romanos capítulo 3, versículo 4, que dice así: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Una vez más, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esta es una gran verdad, apreciado. La comparación entre la verdad de Dios, la verdad absoluta, la verdad de Dios que no falla, que es inerrable, que es infalible, y la palabra de Dios y la palabra del hombre, el hombre es susceptible al error, claro que sí.
El hombre desde que cayó, ¿no es cierto?, desde que pecó, desde que se separó, se independizó de Dios, ha sido afectado en su ser entero. Por esa razón, y ponerse del lado de la cultura que va en una línea a veces diferente de la verdad de Dios, es ingresar a terreno inestable. La palabra de Dios es la base, es el fundamento sobre la cual podemos fundamentar nuestras vidas y permanecer como nuestro Señor Jesús mismo nos dijo. En Juan capítulo 7, terminando ese famoso sermón del monte, Jesús dijo estas palabras: cualquiera que me oye estas palabras, sus palabras, la palabra de Dios, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le comparo a un hombre prudente que está edificando su casa sobre la roca. Vendrán las lluvias, vendrán las inundaciones, golpearán la casa con fuerza, los vientos, pero no va a caer porque está fundada sobre la roca. Pero el que hoy me oye estas palabras y no las hace es como un hombre insensato que edifica su casa sobre arena. Vendrán las lluvias, soplarán los vientos, se inundarán, vendrán las inundaciones y la casa va a caer y grande va a ser su ruina. Esa es la comparación que el Señor hace acerca del hombre que pone su confianza en Dios y que funda su casa, su vida sobre la roca, y el hombre que funda su vida sobre terreno inestable, que son sus propias ideas, sus propios pensamientos, o que hace caso omiso a la palabra de Dios. Sí, apreciado, la palabra de Dios es la autoridad para el creyente. Y es un gran abismo que separa a la verdad de Dios, la palabra que es autoritativa para cada aspecto de nuestras vidas, y las palabras del hombre que son inestables. Leamos el Salmo 19, el versículo 7, una vez más hablando de la palabra de Dios. Dice el salmista, en este caso David, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista David, en esta ocasión, en este salmo que ha quedado enumerado como el Salmo 19, expresa la virtud que tiene la palabra de Dios, que es perfecta, no hay en ella error, como bien se dice de la palabra de Dios, que es infalible, que no hay falla en ella, no hay error en ella, es verdad. Es inerrante, no hay error en ella. Sí, apreciado, la palabra de Dios tiene esta virtud, convierte el alma, transforma al hombre que es pecador, que necesita volverse a su Creador. Así que el autor de Respuestas en Génesis hacía esa comparación entre la palabra inestable del ser humano y la palabra de Dios que permanece para siempre. Es interesante también lo que leemos en la palabra misma del Señor. Como hemos dicho, la palabra de Dios no falla. Todo lo que dice ha de ocurrir. Sucederá sin lugar a dudas. Jesús dijo en cierta ocasión, al final de su ministerio, indicando o mostrándonos claramente que la palabra de Dios no falla, advirtió acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén. Él dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El general romano Tito, en el año 70 después de Cristo, para apagar una revuelta judía acontecida en ese año,
finalmente destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo, y no quedó piedra sobre piedra. Algunos historiadores de la antigüedad señalan cómo es que pudo el templo, los edificios que constituían también el exterior del templo de Salomón, pudiese caer piedra sobre piedra. Historiadores de ese tiempo hablan de que es muy probable que la parte superior del templo de Jerusalén, hermoseado por el rey Herodes para congraciarse con los judíos, tenían láminas de oro. Así que cuando el incendio llegó a la parte superior, el oro literalmente se derritió. Y los romanos, para aprovechar ese oro derretido que había quedado entre las piedras, tuvieron que remover las piedras, piedra sobre piedra, de tal forma que pudieran agarrarse el oro que se había derretido, y de esa manera se cumplió lo que nuestro Señor Jesucristo advirtió. La palabra de Dios es infalible, apreciado, no falla. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Por eso hacemos bien en poner nuestra plena confianza y plena esperanza en la palabra de Dios. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde usted escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde usted escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Información de salud, inteligencia artificial en la salud, el Atlas de Células Humanas. Científicos anuncian que para finales del 2026, gracias al uso de la inteligencia artificial avanzada, se completará el primer atlas de células humanas. Este mapa detallado permitirá a los médicos de todo el mundo, incluidos las provincias del Perú, acceder a tratamientos de medicina de precisión para combatir enfermedades genéticas y diversos tipos de cáncer de manera personalizada. Alerta de salud, sobrepeso, diabetes e hipertensión elevan riesgo de falla renal crónica. Especialista advierte que pérdida de función renal avanza en silencio. Cada segundo jueves de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, ante lo cual el Seguro Social de Salud advirtió que las personas con diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, un problema de salud que puede avanzar silenciosamente y comprometer la vida si no se detecta a tiempo. A través de la campaña Salud Renal para Todos, cuidando a la gente, protegiendo al planeta, se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Según el doctor Carlos Pereda Bejarano, nefrólogo del Centro Nacional de Salud Renal de Salud, explicó que uno de los riesgos principales es que esta enfermedad no muestra síntomas evidentes en sus primeras etapas. Señaló el especialista que la mayoría de las personas afectadas no sabe que tiene la enfermedad porque en su fase inicial no produce molestias. Por eso es importante que las personas con factores de riesgo se realicen controles periódicos. Las funciones vitales de los riñones en nuestro cuerpo es eliminar desechos y exceso de líquidos del organismo, además de mantener el equilibrio de sustancias esenciales en la sangre con el objetivo de tener una buena salud renal. El experto señaló que los grupos de riesgo deben considerar lo siguiente: realizarse dosaje de creatinina en sangre, análisis de proteínas en la orina. Esto ayuda a detectar el daño renal. También, si no hay daño, se recomienda control anual. A partir de los 50 años puede presentarse daño renal. 1 de cada 10 adultos padece la enfermedad. La enfermedad renal crónica es una enfermedad no transmisible que afecta actualmente a alrededor de 850 millones de personas en el mundo. Es decir, 1 de cada 10 adultos la padece. Se proyecta que para el año 2040 se convierte en la quinta causa más frecuente de años de vida perdidos a nivel mundial. El ejercicio gasolina para crear nuevas neuronas. Un estudio neurocientífico resalta que el ejercicio físico no es solo para el cuerpo, sino para el cerebro.
Se ha demostrado que el movimiento constante fomenta la neurogénesis, creación de neuronas. Expertos sugieren que caminar o realizar actividades físicas moderadas es vital para prevenir el deterioro cognitivo y mejorar la salud emocional en entornos de alta presión. Queremos reflexionar acerca de estas dos últimas notas informativas relacionadas a la salud. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, enseña que la integridad del cuerpo sean guardados irreprensibles, sean guardados, sí, que pongamos atención a todo nuestro ser, de tal forma que esperemos a nuestro Señor Jesucristo, siendo buenos administradores de todo nuestro cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santidad de todo el ser del hombre no es perfección absoluta, sino vivir de tal modo que lo que somos esté consagrado a Dios. Limpieza en nuestros pensamientos. El apóstol Pablo enseñó en su carta a los Filipenses que podemos dirigir nuestros pensamientos. Dijo así: en esto piensen, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto piensen. Sí, podemos también mantener nuestros pensamientos limpios, dirigiendo hacia pensamientos que tengan virtud. Así dice y enseña el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. También el apóstol Pablo enseñó en su carta a los Romanos que nuestros miembros, la parte de nuestros cuerpos, ¿cierto? Cada miembro de nuestro cuerpo, si antes fueron utilizados para el mal, ¿cierto? Quizás nuestros ojos los utilizamos para codiciar, nuestras manos para violentar, nuestro cerebro, ¿no es cierto? Maquinamos pensamientos malos, pensamientos inicuos, impíos. Antes de conocer a Cristo, ahora nuestros miembros deben ser presentados a Dios como instrumentos de justicia para hacer el bien. Cuidar el cuerpo, como enseñó el apóstol Pablo también a Timoteo, indicándole que deje de tomar agua por sus problemas de salud referidos al estómago. Le dijo así en 1 Timoteo capítulo 5, 23, que vamos a dar lectura también. 1 Timoteo capítulo 5, 23 dice así: dice el apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí está el consejo del apóstol Pablo, preocupado por la salud de Timoteo, un joven pastor, un fiel ministro del Señor también, pero con problemas de salud. Todo hacía indicar que su problema estaba en el estómago. Los estudiosos de usos y costumbres de ese tiempo hablan de que el agua no era muy saludable en ese tiempo, y que probablemente era lo que le estaba ocasionando problemas estomacales. Por eso Pablo dice: toma de un poco de vino. Y es importante señalar esta palabra un poco, ¿no? Para que no se nos señale o no se le señale al apóstol Pablo que está promoviendo la embriaguez, porque ya la palabra de Dios enseña claramente que la embriaguez es pecado, la borrachera es pecado. Dice el Señor en su palabra: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. El hombre pierde el juicio cuando se embriaga. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Así que claramente la embriaguez es condenada en la palabra de Dios. No corresponde a los hijos de Dios. Sin embargo, como un asunto, un consejo de salud, el apóstol Pablo dice: usa en tu caso un poco de vino por la salud de tu estómago. Entonces aquí vemos el consejo del apóstol Pablo, preocupado también por la salud de Timoteo. Y esto también nos enseña que la enfermedad no es ajena aún a los hijos de Dios, aún a los siervos de Dios. Por eso debemos evitar los extremos en argumentar de que si alguien está enfermo, está en pecado, si alguien está enfermo, no está bien espiritualmente. Debemos tener cuidado con esos argumentos que son extremos. Aquí vemos en el caso particular de Timoteo que era un hombre delicado del estómago, y por eso el apóstol Pablo le recomienda de usar de un poco de vino. Y esto nos habla que también es lícito usar la medicina que esté a nuestro alcance. En este caso, la medicina natural, ¿cierto? Sabido es
¿Cuántas plantas tenemos a nuestra disposición que son beneficiosas para el cuerpo y es lícito al creyente usar de ellas? Así que, a propósito de estas notas informativas de cuidar la salud, de este problema de los riñones, a propósito de la semana del cuidado del riñón y todos estos avances científicos también en pos de la mejora de la salud, vemos en el consejo de Dios el cuidado de todo el ser. 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el día de Cristo. Y el consejo del apóstol Pablo también a Timoteo, que cuide el cuerpo, Timoteo usando de un poco, resaltamos, subrayamos un poco de vino en su caso en particular. Es importante también informarnos, ¿no es cierto?, para saber qué evitar comer. Se sabe ya que alimentos ultraprocesados son dañinos a largo tiempo. ¿Cómo reconocemos alimentos ultraprocesados? Alimentos que vienen en paquetes, envueltos, ¿no es cierto? Me refiero enlatados, en conserva, que duran años y años. Obviamente estos han sido aditivados con elementos que hacen de que no se deteriore, elementos químicos que no se deteriore el alimento, por eso duran años. Estos son necesarios evitarlos en la medida de lo posible porque se sabe que producen daño a largo tiempo. Comer lo más natural que se pueda, y ahí están los nutricionistas, ¿no? Que cosas sancochadas, ¿no es cierto? Evitar en lo posible las frituras, las bebidas azucaradas. Se sabe que una porción pequeña como de un vaso de gaseosa contiene aproximadamente entre 8 y 10 cucharadas de azúcar. Vea la cantidad de azúcar cuando uno ingiere una bebida, ¿no es cierto? Una bebida azucarada como es las gaseosas, los frugos, etc. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde usted que escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Información del ámbito cristiano, el Evangelio es eterno, claro que sí. Hoy hablaremos también sobre los mandamientos. En tiempos de confusión moral, líderes cristianos enfatizan que el Evangelio de Cristo no caduca, es decir, no se acaba, no perece, no tiene fecha de vencimiento. Se hace un llamado a la familia cristiana a ser luz y sal en la sociedad, recordándoles que vivir los mandamientos con amor es la brújula para la verdadera libertad del alma. No vivamos a medias, vivamos para el cielo, es el mensaje que resuena en las congregaciones este mes. Claro que sí, esto es lo que enseña también nuestro Señor Jesucristo. Allí en el Sermón del Monte, dijo claramente a sus seguidores, por ende a nosotros, a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve más para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una luz no se enciende para ponerla debajo de un cajón, sino para que alumbre a todos los que están en casa. Y una ciudad asentada o cimentada sobre un monte no se puede esconder. Sí, es la responsabilidad que tiene el creyente de ser sal. Y sal, principalmente en los tiempos de nuestro Señor Jesús, era muy utilizado para preservar de la corrupción, es decir, de que se pudran los alimentos, en especial las carnes. Se aplicaba sal para que se haga más lenta, para que se conserven los alimentos. De la misma manera, el creyente con una vida fiel a nuestro Señor cumple esa función de preservar de la corrupción en el medio, en el ámbito en el cual se desenvuelve. Y luz es guía y es orientación. Sin luz se tropieza, ¿no? Sobre todo en la noche, se cae. La luz guía, orienta, dirige. El creyente tiene esa función también de ser luz, apreciado que en esta hora nos escucha. Misión urgente por la paz en Tierra Santa. Organizaciones cristianas internacionales han intensificado sus jornadas de oración por los creyentes en Irán y Líbano, zonas actualmente afectadas por conflictos bélicos. Se destaca la labor de ministerios que brindan refugio y ayuda humanitaria a familias desplazadas, llevando el mensaje de esperanza en medio de la crisis en Medio Oriente. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad te presenta la información del momento y la conecta con el mensaje de Dios para tu vida. Queremos reflexionar porque esta nota informativa habla de los esfuerzos que hermanos nuestros
brindan ayuda, brindan apoyo a personas que se encuentran en situación difícil, lo que está pasando en Medio Oriente. Vamos a leer lo que nuestro Señor Jesús enseñó, porque a veces separamos la fe de la acción, y nuestro Señor Jesús enseñó que cualquiera que diere un vaso de agua, ¿no es cierto?, cualquiera que ayude, está haciendo lo que Dios espera de sus hijos, sí. Cuando nuestro Señor Jesús habló en Mateo capítulo 24, 25 acerca de los tiempos finales y acerca de ese día cuando ha de juzgar al mundo, dice así en Mateo capítulo 24, 25, que vamos a leerlo textualmente. Vamos a leer de la misma palabra del Señor. Dice así, para tomar nota y poner atención en lo que el Señor espera de sus hijos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su gloria, en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Interesante la palabra del Señor, apreciado. Se ha acusado a los evangélicos de enfatizar solo la fe, pero la fe verdadera obra, como ya dijo Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Efesios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo enseña claramente acerca de la fe verdadera del Hijo de Dios. Dice así, Efesios 2:10, porque hechura suya somos en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Claramente expresada la fe verdadera, obra, apreciado, que en esta hora nos escucha. Información deportiva: el equipo peruano Sporting Cristal clasifica la fase de grupos en tanda de penales, derrotó 3-2 a Carabobo de Venezuela. La noche de ayer, en el estadio no nacional, sino en el estadio Matute, Sporting Cristal logró su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, tras vencer a Carabobo de Venezuela. Luego de un empate en el marcador global, la definición se trasladó a los penales, donde el portero rimense fue la figura. Irán queda fuera del Mundial 2026 por conflictos políticos. En una noticia que sacude el mundo deportivo, el ministro de Deportes de Irán confirmó que su selección no participará en el Mundial 2026 debido a los crecientes conflictos diplomáticos y bélicos con Estados Unidos. Esta decisión deja un cupo abierto y genera un precedente histórico sobre la influencia de la política en el fútbol mundial. Agradecemos al Centro Especializado en Salud Mental y Terapia Lenguaje Confía. Si a tu hijo no se le entiende el hablar o no dice las palabras que corresponden a su edad, no dejes que pase más el tiempo y comunícate con nuestra hermana, la licenciada en Psicología, Mónica Castañeda. Consultas presenciales y virtuales. Saque su cita al 984-329232, 984-329232. Muchísimas gracias, esto fue todo por hoy, que el Señor les bendiga. Recuerde, si usted tuviese alguna pregunta, quisiera algo que se aclare de lo que vertimos continuamente en Noticia y Verdad, agradeceremos que se comunique al WhatsApp número 996-358-557. Repito, 996-358-557. Este es el WhatsApp de un servidor. Escríbanos ahí y con gusto les responderemos. Que el Señor les bendiga. Gracias por sintonizar Noticia y Verdad. Si este programa ha sido de bendición para tu vida y deseas apoyarnos para seguir comunicando la verdad del Evangelio, te invitamos a ser parte de este ministerio con una ofrenda voluntaria.
Tu apoyo nos permite seguir al aire cada día. Puedes enviar tu ayuda al número de Yape 996-358557 y recibirás recursos evangelísticos para tu iglesia. Gracias por tu generosidad.